programa de hoy vamos a hablar sobre el reclamo en la Corte Suprema del Gobierno Nacional para reflotar el capítulo laboral del decreto de necesidad y urgencia que fue suspendido. Nos acompaña María Victoria Costa, abogada especialista en Derecho Laboral, profesora de Derecho del Trabajo en las Facultades de Ciencias Jurídicas y Sociales y de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional del Litoral. Es además jueza de primera instancia en la Justicia Laboral de Santa Fe. María Victoria, antes que nada, bienvenida. Muchas gracias por prestarnos tu tiempo y por acercarte hasta los estudios del INTUS. No, al contrario, para mí es un gusto, un honor que me inviten, pero aparte de hablar de temas laboral, me encanta. Bueno, menos mal, porque estás un poco involucrada en el tema. Sí. Bueno, la primera pregunta, como lo decíamos en la introducción, es ¿qué pasó con este DNU? ¿De qué se trató? ¿Qué es lo que ahora se está tratando de rever? Bueno, el DNU, que fue como una especie de norma ómnibus que abarca todo el derecho argentino, es decir, completo. Sí, atravesó, claro, atravesó todo. De frente y, y claro, rumbo de colisión. Desde el divorcio hasta las jubilaciones, hasta las leyes de alquileres, es decir, en una sola norma se abarcó todo. En lo que hace el capítulo de Derecho al Trabajo también abarca toda nuestra materia y abarca lo que nosotros llamamos muchas instituciones. Nosotros hablamos de instituciones, por ejemplo, del contrato de trabajo en su vida cotidiana, hablamos del contrato de trabajo en su extinción, hablamos de la parte de registración y de multas o indemnizaciones, hablamos de derecho colectivo, que es todo lo que involucra a los sindicatos, a las asociaciones sindicales, y el DNU abarca todo. Es decir, en todos los capítulos o en todas las instituciones ha propuesto alguna reforma. Esto, permíteme, ¿tiene antecedentes? Digo, de una norma que sea tan ambiciosa en una sola edición. No, hay muchos antecedentes de retocar la norma laboral por partes. En realidad es histórico en nuestro país. Cada vez que pasa algo, los gobiernos piensan que se va a cambiar por no tocar la norma laboral. Es decir, como que vamos a mejorar la producción por tocar la norma laboral, vamos a generar empleo por tocar la norma laboral, es decir, entonces se toca la salida, se toca la entrada, se toca la indemnización, bueno. Entonces siempre se está jugando con la norma laboral. Es cierto, todos sabemos que el empleo no se genera desde una ley, la producción no se genera de una ley, es decir, bueno, entonces, pero siempre se retocó en partes, pero nunca en su totalidad y sobre todo en este caso en sus principios, en sus valores. Es decir, la ley atraviesa todas las relaciones laborales con una vocación de protección. Bueno, y esto fue un misil a esa vocación de protección. Es decir, desde el 14 bis del año 57, que siempre nuestra legislación viene siendo cada vez más protectoria, es decir, siempre tiende a buscar algunas soluciones o mejorar la calidad de vida de la gente que trabaja en relación de dependencia, siempre fue hacia mejor, no hacia peor. Y esta es una norma que, deslaboraliza las relaciones, es decir, saca a mucha gente del contrato de trabajo, de alguna manera limita el poder de las asociaciones sindicales y a mi modo de ver, también limita toda la materia indemnizatoria, que es muy importante, que en su momento tuvo algo similar en la década del 90. O casualidad. Pero en la década del 90 se crearon todas estas multas y acá se sacan todas estas multas. Es decir, en la década del 90 también se buscó deslaboralizar, se crearon contratos especiales, con flexibilidad, que duraron muy poco, porque como no generaron ningún empleo, o sea, nadie echó mano a estas figuras para contratar gente, se derogaron enseguida. Y subsistieron las multas. Y es una cosa increíble que con este mismo espíritu, acá las multas se hayan derogado. Decías que de este DNU atravesaba muchas de las instituciones laborales. ¿Podemos puntualizar 3, 4, 5 de esos puntos más calientes? Sí, a mí me parece que podríamos tomar, por un lado, el contrato de trabajo en sí mismo, es decir, todas las condiciones propias del contrato de trabajo en sí mismo que la modifica, desde deslaboralizar ciertas relaciones como
trasladar al Código Civil relaciones que hoy son laborales y que pasarían a ser locaciones de servicio, de manera que no tendrían esas personas una relación de dependencia. La relación de dependencia con los derechos que eso significa. Licencia por enfermedad, protección contra el despido arbitrario, protección de la maternidad. Aportes. Aportes como empleados en relación de dependencia. Toda esa parte de las condiciones esenciales del contrato es un tema. El otro tema que llama mucho la atención es lo de las indemnizaciones y las multas, porque a mi modo de ver, nosotros teníamos un sistema de multas muy gravoso, muy importante para quienes tenían a las personas mal registradas o sin registrar, que había que hacer algo. Todos los candidatos en las elecciones pasadas hablaban de hacer algo con todas estas multas. A veces hablaban sin saber, entonces a veces decían una cosa, después volvían. Es decir, a veces hay que sacar esto y hay que poner la mochila australiana, y después se dan cuenta, los empresarios decían, no tanto, porque no nos conviene. Entonces, pero bueno, todo el mundo hablaba de que esto era una exageración, y lo es. Lo que es llamativo es que sin estas multas es como un cheque en blanco para que el empleador pueda contratar sin registración. Y lo más grave de esto es que contratar sin registración implica no hacerle aportes, no brindarle un servicio de salud. Entonces, una persona que está trabajando 1, 2, 5, 10 años sin aportes es una persona que no llega después al piso mínimo para poder acceder a la jubilación. Es decir, y además, con los aportes de hoy, financiamos el sistema de quienes están jubilados. Entonces, también el Estado pierde con esto. Es decir, sería interesante pensar que el Estado busque forma de financiar las jubilaciones de las personas mayores, que son de todos los sectores vulnerables el más vulnerable, ¿no? Entonces, el que necesita más protección. Y se lo logra a través de los aportes de quienes trabajan. ¿Puedo ponerme, quizás sea una falta de respeto, pero un abogado del diablo? Sí, cómo no, claro. Digo, Argentina tiene un gran problema de trabajo informal. Uh-huh. Estas medidas de deslaboralizar las relaciones de trabajo no podrían quizás llevar a un blanqueamiento de esa gran mano de obra que efectivamente está trabajando, pero por fuera del sistema y que tampoco está aportando al sistema. Siempre que alguien tenga aportes, eso es bueno. Que tenga aportes por el sistema que sea, pero sí, que lo tenga. De hecho, en la modificación tiene en cuenta esto, y entonces el DNU dice, bueno, si eventualmente una sentencia judicial considera que era trabajo en relación de dependencia y no autónomo, los aportes que hizo se considerarán también, se deberán tener en cuenta. Entonces, siempre que existan aportes, eso es positivo. Lo que no está comprobado en ningún régimen paralelo de otros países o países más avanzados es que se genere empleo a través de esta flexibilidad. Es decir, si es la empresa grande o pequeña que requiere mano de obra, la requiere no porque es más barata o tiene que hacer menos aportes, sino la requiere porque tiene más demanda, porque tiene más producción, porque tiene un buen mercado donde colocar, porque puede exportar, porque se desburocratizó la aduana, porque se desburocratizó el ingreso de insumos. Es decir, el empleo se contrata por otras razones, y cuando se contrata es porque se necesita. Es decir, ningún empleador contrata para despedir o contrata porque sea más barato, sino porque contrata porque necesita cubrir un puesto de trabajo. Entonces, lo que hay que pensar es que ese puesto de trabajo vale determinada cantidad de plata. Vale un sueldo, vale un aporte, vale una obra social. Si esa carga impositiva por encima del salario es mucho o poco, también podríamos conversarla. Sí, porque en las pymes sobre todo se escucha mucho. Sí, porque es cierto, en nuestro país las personas que trabajan tienen los mismos derechos. El empleado de una verdulería de un barrio carenciado tiene la misma escala salarial que el empleado de un supermercado nacional. Multinacional. O multinacional. Es decir, la escala salarial es la misma, entonces para ese pequeño empleador, el que tiene un empleado, 2 empleados, un taller, un pequeño servicio, un pequeño emprendimiento, toda esa carga es realmente pesada. Es decir, cuando uno habla de la empleadora no es que está hablando siempre del demonio, de los capitalistas, explotadores.
No, en verdad los grandes Las brujas capitalistas... no existen, pero que las hay. Claro, pero los capitalistas pagan. O sea, las grandes empresas no tienen problemas de falta de registración. Los que tienen problemas porque se les hace muy cuesta arriba toda la carga impositiva son las pequeñas empresas. Entonces, a esas hay que buscarle la forma de ayudarlas para que sigan produciendo y sigan brindando mano de obra. Perdón, pero si a las pymes no las favorece, a las multinacionales no les afecta, ¿a qué intereses o a quién estaría respondiendo esta propuesta del Gobierno Nacional con estas modificaciones? No, a mí me parece que sí favorece la disminución del costo de los juicios. Es decir, nosotros hoy tenemos La industria del juicio laboral. La industria del juicio, pero se van a enojar mis colegas si digo que lo dije yo. No, la industria del juicio se genera cuando hay trabajo sin registrar. Es decir, si no lo hubiera... O subregistrado. O subregistrado. Es decir, no sería necesario hacer. Después existen algunos que se avivan un poco más, un poco menos, pero en general eso existe, es una realidad en nuestro país. En muchos. En muchos países. Entonces, frente a una persona despedida que trabaja registrada, para darte una proporción, la indemnización es de 1 millón, para una persona en el mismo tiempo que trabaja sin registrar, la indemnización por sentencia es de 5 millones. Esa es la proporción, de 1 a 5, la diferencia que tiene que pagar una empleadora cuando la persona estuvo sin registrar. Ahora, esos 4 millones más que va a cobrar, que se va a llevar esa persona a su bolsillo, bueno, le compensarán el tiempo que estuvo sin obra social, sin aporte jubilatorio, pero no los va a tener. Porque el empleador tampoco los puede pagar. Porque aparte tampoco eso quiere decir que no los ingresa. Entonces, hoy los números son escalofriantes de las demandas y de las sentencias y tampoco solucionan ningún problema. Fue noticia un juicio laboral que terminó una sentencia de más de 120 millones de pesos por un juicio que creo que tenía 5 años de atrás, pero es una cifra que está totalmente lejos de la posibilidad. Es exorbitante, sí. Nosotros, en primera instancia, tenemos la suerte de tener diálogo directo con los involucrados. Nosotros en los juicios de primera instancia hablamos con la parte trabajadora y con la empleadora cuando hacemos la conciliación y conocemos la realidad. Entonces, cuando hacemos las sentencias, de alguna manera tratamos de ser muy minuciosos con lo que va y lo que no va y hacemos los cálculos. Claro, después esto lo apelan, va a la Cámara y la Cámara dice, la inflación fue del 500%, bueno, interés del 500%, capitalizable. Claro, y después cuando haces el número es exorbitante. A mí me parece que eso es una falta de quien en ese momento hace la sentencia de no hacer el número y ver el contexto. Claro, hacer un contexto, y aparte de hacer una condena razonable, ¿no? Es decir, ajustada. Pero sí es cierto, eso pasa. Sí. Estamos hablando de las indemnizaciones y retomando un poco la conversación inicial del DNU, hay unos cambios que propone esta revisión del DNU que tienen que ver justamente con cómo se calcula esa indemnización. Sí, tiene 2 partes la indemnización por despido incausado en la reforma del DNU. Una es que recoge lo que dijo la Corte hace muchísimos años sobre un tope que había. Nuestra ley original tenía un tope que para aquellas personas que cobraban mucho le disminuía muchísimo la indemnización, entonces la Corte dijo, bueno, puede disminuir pero no tanto. Puede disminuir hasta un 33%, más no. Esto es un tope para la gente que cobra mucho. Si es las personas que están trabajando en un promedio salarial normal no entran en ese tope. Entonces, una cosa que hace el DNU es recepcionar ese tope a un 33%. La otra cosa que hace es abrir a la negociación colectiva la posibilidad de que en determinados sectores se piense en un fondo de cese laboral similar al que tiene la actividad de la construcción, que es una actividad que por su naturaleza es muy temporaria, claro. Muy irregular, es decir, no hay obra en construcción que dure 10 años, no debería. Salvo la tuya, claro. Salvo la que nos toca a nosotros, que decimos, bueno, quisimos hacer una pared, no, pero es decir, la construcción nace para
para terminar. Mientras que aquella industria que nace para fabricar ruedas de bicicleta quiere crecer y poner sucursales en todo el país, ¿no? y exportar. Lo hizo para el barrio y terminó exportando al mundo. Mientras que la construcción nace para terminar. Entonces, donde hubiera actividades que tienen esa naturaleza, como los trabajos temporarios, ciertas actividades de comercio, no todas, porque algunos gastronómicos cuando son de temporada, podrían pensarlo. Ahora, cuando la famosa Fondo de Cese Laboral o mochila australiana es para una industria que tiene todo bien, que no piensa despedir, que quiere que los trabajadores se queden, que le cuesta formarlos, que necesita recursos humanos capacitados, estar todos los meses depositando un 8% de toda su masa salarial para nada. Es una cantidad de dinero que el empresario dice, yo la verdad prefiero invertirlo, utilizarlo en otra cosa. Entonces, por eso, de alguna manera, si el empresario entiende que le sirve y el sindicato también entiende que le sirve, ahí sí, en consenso, podrían plantearlo. Pero no como algo aplicable al 100% de las actividades. Sino que en cada convenio colectivo de trabajo. En cada convenio podrán ir viendo, incluso se me hace a mí que incluso hasta por empresa pueden plantearse por convenio si conviene o no conviene adherir a esta modalidad de indemnizatoria. En algún momento mencionaste los sindicatos y sé que parte del DNU implicaba nombrar como actividades trascendentales y esenciales, sí. Una nueva categoría incluso de trascendental. Claro, nosotros tenemos, la huelga en nuestro país tiene una regulación mínima, muy pequeña, porque siempre se entendió que como era un derecho humano fundamental, desde la Constitución Nacional hasta los tratados internacionales, no necesitaba regulación. Lo que sí tiene que quedar claro es que la huelga es una forma de protesta autorizada para no trabajar y que implica que ese día que no se trabaja, no se cobra. Se le mantiene el puesto, pero no se cobra. ¿Quiénes pueden adquirir, digamos, echar mano a la huelga como una medida de acción directa? Todos los sindicatos, salvo algunos como los policías, y en el caso de los servicios esenciales, hoy día que son 4 o 5, tienen que dejar una guardia mínima. Servicio de salud, distribución de luz, controladores de vuelo, etcétera, distribución de gas, es decir, no se podría dejar a la población... No podés apagarlo. No puedes apagarlo y no puedes tener un avión con un piloto en el aire sin un controlador de vuelo en tierra, ¿no? Entonces, esos son esenciales. El DNU incorpora otros servicios esenciales. A mí personalmente me gusta que incorpore la educación como servicio esencial, lo que hace muy difícil su implementación, porque siempre hay que pensar cómo respetar el derecho de huelga. Los maestros se van a enojar conmigo, porque cómo respetar los derechos de huelga de que los maestros quieren efectivamente, son tan esenciales que tienen que estar bien remunerados. ¿Y cómo hacen para estar bien remunerados si no se quejan? Si no hacen huelga, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen huelga y mantienen una guardia mínima? Eso es como un poco complicado de articular, ¿no? Pero sí, se han incorporado y habrá que ver si es que esto termina siendo... Y además esta nueva categoría de trascendentales, o sea, que el esencial tienen que guardar, algo estuve leyendo, el 50% o el 70% de las guardias y los trascendentales el 50%. Sí. Es una construcción un poco rara. A mi modo de ver, si esto, no sé si la Corte lo va a convalidar o no, no me quiero adelantar, creería que no lo va a convalidar. Puede salir por ley, ya sea que el Congreso de alguna manera ratifique el DNU o el gobierno logre la ley o las leyes que necesitan, pero va a necesitar reglamentación. Es decir, no hay otra forma, es decir, con ese texto solo que tiene el DNU no alcanza hoy para saber cómo lo implementamos. Es decir, En una lectura quizás un poco más política o histórica,
Vos decías que las leyes laborales hasta ahora han sido muy proteccionistas, que de hecho nacen en el 50 y pico dentro de un marco... Siempre progresivas, siempre han ido mejorando. Sí, y también ha dotado de mucho poder a la institución sindical. Creo que todo esto justamente tiende a restarle poder a esa figura que por lo menos socialmente está discutida. Claro, la historia de los sindicatos nuestros, que nace mucho antes de la década del 40, ¿no? Nace a principios del siglo XX, ha pasado por todo, claro, los anarquistas, los socialistas, pero bueno, ha pasado un poco por toda la credibilidad y descredibilidad que tiene la clase dirigente en nuestro país. Es decir, con lo cual quiero decir que también hay una clase dirigente política honesta, transparente, con buena fe, y también hay una clase sindical o un grupo de personas que en los sindicatos que realmente lo hacen con honestidad, con vocación y con compromiso hacia las personas que representan. Entonces, claro, lo que nosotros vemos un poco es el sindicalismo que está desacreditado. Ese es el que vemos habitualmente, ¿no? Entonces, es cierto que durante mucho tiempo el sindicalismo o el sindicalismo ha tenido siempre una vinculación muy directa con un sector político de nuestro país, entonces ha sido más condescendiente. Una herramienta incluso de coacción. Sí, entonces ha sido más condescendiente con las políticas de algunos gobiernos y ha sido más intransigente con las políticas de otros gobiernos. Lo que el DNU tocó en su médula más grave es la cuestión de la cuota sindical. También propone de alguna manera la persecución de la huelga, de las manifestaciones, porque penaliza las manifestaciones, y eso para mí no pasa, no pasa el más mínimo dictamen de jurídicas de una Secretaría de Empleo de cualquier comuna, ¿no? Es decir, no pasa, no hay forma de que pase. No pasa, porque está la huelga y el derecho a manifestarse libremente está en la Constitución, entonces eso es imposible penalizarlo. Es decir, creo que realmente tiene que haber una reforma constitucional para que podamos penalizar que la gente se manifieste. Distinto es romper, que hoy está también penalizado, distinto es obstruir. Es decir, lo que hace el DNU es tipificar esos comportamientos y castigarlos específicamente. Entonces, es motivo de despido obstruir. Hoy no Por ejemplo, lo que pasó en algunas plantas lácteas. Claro, cuando el sindicato les atraviesa el camión en la puerta de la empresa y no pueden entrar y salir, no puede salir la mercadería ni entrar los insumos. Entonces, bueno, yo creo que eso tampoco se puede hacer hoy, sin el DNU. Es decir, de hecho, particularmente tuve un caso hace algunos años donde había unos camiones obstruyendo la salida de un corralón y yo hice un decreto donde dije, corran esos camiones y dejen pasar a la gente. O sea, con un decreto se hizo un oficio y se le avisó a la policía del barrio que le notifiquen a la gente que estaba con los camiones ahí adelante que los tenían que correr. Listo. Hay herramientas, hay herramientas. Lo que pasa es que también hay una expresión política. Es decir, bueno, el gobierno dice expresamente te vamos a perseguir si haces esto. Yo creo que realmente no se puede violar la libertad de trabajar, no se puede violar la libertad de circular. Hay que respetar el derecho de la gente que quiere trabajar. No se necesita el DNU ni penalizar nada para eso hacerlo. Se puede hacer desde los gobiernos locales, desde los ministerios de trabajo, desde estos amparos que nos han llegado a nosotros a la justicia y le hemos dicho a los compañeros camioneros, corran el camión, que la gente tiene que ir a retirar sus baldosas, su arena, lo que sea. La última y ya te liberamos, Victoria. ¿Qué es lo que podemos esperar o cómo siguen los pasos de este DNU y de esta revisión? En mi interpretación jurídica, hay otras que piensan distinto. En mi interpretación, este DNU está suspendido. ¿Por qué? Porque en la segunda sentencia de la Sala de la Cámara de Apelaciones del Trabajo, no solo dijo que se suspendía, sino dijo que era una acción de tipo colectiva y por lo tanto la CGT representaba a todas las personas que trabajan en todo el país. Entonces,
se suspendía para todo el país. A mi modo de ver, el haber dicho eso, la primera sentencia la primera quincena de enero, no, fue solo una sentencia aplicable a ese caso en particular. La segunda de la Cámara dijo esto es una acción colectiva. Entonces, una acción de derecho colectivo se aplica a todos. Me parece que eso está firme hasta que la Corte diga lo contrario. La Corte puede decir que no es una acción colectiva y el DNU seguir vigente hasta tanto el Congreso diga algo, o la Corte puede confirmar el fallo de la Sala. Si confirma el fallo de la Sala, el DNU sigue suspendido. Si lo revoca, el DNU va a estar vigente hasta tanto el Congreso diga otra cosa. Entonces, después el Congreso podrá decir, rechazamos el DNU o lo confirmamos. Si lo rechazan, habrá que esperar entonces la ley. Hay muchas posibilidades y todavía me parece que vamos a seguir hablando de este DNU un buen tiempo. Sí. La verdad que las normas laborales necesitan modernizarse, necesitan actualizarse. Hay muchas formas de trabajo que no están contempladas. Hay ciertas modalidades. Es una ley de la década del 70 que fue pensada para la industria de la década del 70, no para la industria actual. Entonces, tiene que modernizarse, pero eso no quiere decir que hay que perjudicar a la gente que realmente vive de su pequeño salario, que hoy prácticamente le alcanza como para superar con suerte la línea de pobreza. Entonces, digo, a las personas que trabajan, que están en relación de dependencia, que lo único que tienen para vivir es su trabajo, porque no son dueños de los medios de producción, no tienen herramientas, no tienen establecimientos, esa gente que hay que cuidarla. Lo cual se puede hacer modernizando la ley, se puede tener en cuenta todo el capítulo de igualdad de género, porque realmente la ley fue escrita por hombres, para que las mujeres volvamos al mediodía y sigamos trabajando en casa, no para que sigamos y descansemos, sino para que volvamos a seguir trabajando. Entonces, todo el capítulo de trabajo de mujeres y de menores hay que modernizarlo, pero hay que hacerlo por ley y hay que consensuarlo, no cuesta nada. No, realmente sería un gusto discutirlo. Victoria, muchísimas gracias por tu tiempo. Seguramente vamos a seguir hablando, por ejemplo, de las nuevas leyes laborales o las cosas que se podrían hablar y cambiar y discutir y consensuar respecto a esto. Pero por hoy, hasta aquí llegamos. Bueno, un gusto y muchas gracias por la invitación.